Ok, ahora sí. Muy bien, chicos, ahora sí iniciamos, ¿ya? Ahí está, por favor, el decadentismo. Vamos a hablar un poco. ¿Qué es el decadentismo? Ahí tenemos muchos personajes peruanos también, quienes han aportado sobre el decadentismo. Ya les comento también que el decadentismo fue el inicio a un paso, o los mismos personajes también abarcaron este aspecto artístico y literario dentro del simbolismo, ¿ya? Entonces, antes del simbolismo estaba el decadentismo. Prácticamente duró nada más 10 años en este proceso, se inició ahí mismo con los mismos personajes, ya otro pensamiento que viene a ser el simbolismo, que lo hemos visto ya anteriormente, ya el simbolismo. Y quizás sí va a encontrar los mismos personajes que habíamos hablado dentro del simbolismo, ya salvo caso algunos autores que iniciaron, ¿no? En la década, en 1600, perdón, 1860, 1880, ¿ya? Muy bien, entonces ya anotaron ahí, vamos a dar inicio con el concepto, y luego ya saben, ¿no? Algunas preguntitas del tema. Muy bien, entonces anoten por favor, siempre les he dicho la parte resaltante principal, porque son preguntas que va a quedar con ustedes, ¿no? Ustedes lo van a desarrollar, o en el proceso lo van trabajando. Muy bien, el decadentismo. Una introducción al tema, vamos a hablar, ¿no? Que el decadentismo fue un movimiento poético, ¿no? Que surgió ya en el tercer siglo, ya prácticamente hablando al siglo XIX, ¿no? Aquí se opone ya al sentimentalismo romántico, se opone al romanticismo, ¿no? También rechaza la sociedad burguesa de ese tiempo, ¿ya? También se expresa, pues ya aquí el artista dentro del aspecto rebelde, individual, se mostró ante la sociedad un poco más ya libre, ¿no? También tiene un afán utilitario en cuanto a usar, buscar el arte por el arte o la belleza del arte. Bueno, como sabemos, a lo largo de los años han surgido una serie ya de diferentes tipos de movimientos culturales. Bueno, ya lo estamos viendo, algunos simbolismo, el romanticismo, el naturalismo. Bueno, han surgido muchas corrientes o movimientos culturales, ¿no? Durante los siglos. Entonces, podemos entender y reconocer también este tipo de movimiento, viene a ser el decadentismo, ¿ya? Un movimiento, pues, que dio origen al contenido literario, ¿ya? Pues cuyos orígenes, en este caso, se abarcan o se remontan al pueblo de Francia, ¿ya? Y cuya influencia logró mantenerse durante muchos años en el siglo XIX. Bueno, como concepto, el decadentismo es una corriente artística, filosófica también, ¿ya? Y un principio literario que estuvo enfocado en la literatura, la pintura, ¿ya? Como dijimos, es originario de Francia, ya prácticamente las dos últimas décadas del siglo XIX, ¿ya? De más o menos ya a partir de 1860, 70 y culmina el 90, ¿no? Casi abarcó toda Europa, algunos países también de América, ¿ya? Entonces, la denominación decadentismo, ese término decadentismo, surgió ya como un término despectivo e irónico, pues empleado ya críticamente a la academia de ese tiempo, ¿no? Posteriormente se adoptó este término, ya, gracias pues, ¿no? A estos artistas filosóficos, pero principalmente que se han enfocado en la literatura. Bueno, este término refleja, ¿no? Dentro del cambio, del campo económico, la libre influencia de la economía, de los grandes empresarios financieros, bueno, que posteriormente pues renovaron el sistema productivo. Aquí se inicia ya lo que es la revolución industrial, ¿ya? Entonces, origen del decadentismo. Vamos a abarcar un poco más para conocer. El decadentismo tiene sus orígenes, como hemos dicho nuevamente, en Francia, ¿ya? Surge entre los años de 1860, ¿ya? Y 1880, ya prácticamente durante el siglo o a inicio del siglo XIX, ¿no? Esa nueva corriente literaria surgió como una consecuencia a otras reformas, ¿no? En cuanto a estas teorías
Ahí muestran ellos todo lo desagradable, lo extraño de la sociedad, ¿ya? La historia de este movimiento literario ha sido estudiado y analizado profundamente debido, pues, ¿no? A muchas diferencias, a muchas tendencias estéticas, ¿no? Que se inició en ese tiempo. El principal, aquí grábense esto, el principal exponente de este movimiento, ¿ya? Del decadentismo fue Baudelaire, acuérdate, ¿ya? Baudelaire es el apellido, ahorita lo vamos a ver el nombre completo. Baudelaire es quien estableció ya la unión, la relación, de repente dentro del contenido, ¿no? Del arte en cuanto a los sonidos, los colores, la estética, se opone al naturalismo y al romanticismo, ¿ya? Entonces el decadentismo basa su historia dentro de las causas políticas de ese tiempo durante la antigüedad, ¿no? Eh, También influye ya en Francia mediante este movimiento para mostrar, ¿no? El ámbito, pues, del contenido en cuanto a la poesía, las letras, la expresión de la pintura, ¿ya? Entonces, fue considerado una de las mejores expresiones para dar inicio al simbolismo, ¿ya? Este movimiento, pues, refleja los versos, la poesía, según Verlaine, ¿no? Muestra pues precisamente un movimiento enfocado, ¿ya? Como un inicio dentro de su obra Los Poetas Malditos de 1884, ahí plasma, ¿no? Toda la realidad de Francia, en este caso, durante esa época. Bueno, a lo largo de la historia hubo muchos malentendidos con respecto al uso de este movimiento, ¿no? Con respecto a establecer su decadencia dentro del arte y la literatura, ¿no? Porque duró poco tiempo. Entonces, eh, prácticamente ya a finales de 1868, gracias a otros personajes como Teófilo Gauter también, ya se abarca un poco más hasta 1885, casi hasta 1890. Obviamente, ¿no? Ya se implantó una escuela en Francia en la cual se desarrolló este movimiento, creándose pues, una escuela y ahí pues donde se desarrollaron muchos poetas de ese tiempo, ¿ya? Entonces ya hemos hablado un poco donde se originó, un poco de historia también con respecto a ello. Bueno, vamos a hablar una de las principales características que tuvo el decadentismo, ¿ya? Se centró prácticamente en la antítesis del movimiento poético. Cuando hablamos de antítesis, aquí nos vamos a definir, se opuso, ¿ya? No estuvo de acuerdo. Eso se refiere a antítesis, ¿ya? Este movimiento no estuvo de acuerdo, ¿no? Con el parnasismo, con el romanticismo de ese tiempo, ¿ya? Dentro del movimiento literario, estamos hablando en Francia. Bueno, quienes se inspiraron en el arte clásico, ellos pues, ¿no? Arte clásico, las vivencias relacionadas con la moral, la búsqueda de evadir la realidad ya diariamente. Por otra parte, exaltaron, ¿no? Como característica, otra parte del heroísmo, eh, explorando así las fibras más profundas de la sociedad dentro del inconsciente humano, ¿ya? Entonces, el decadentismo también tiene una superficie simplificada, o sea, un sentimiento de decadencia, de depresión. El artista mostraba ese aspecto, ¿no? Depresivo, agresivo, mostraba la realidad de ese entonces. Ya, en algunos casos se oponía, pues, ¿no? A lo real, a la sociedad burguesa de ese tiempo. Y ellos en sí, como característica, también mostraron o representaron, pues, la realidad como es en sí, ¿ya? Entonces, el decadentismo arremete ya contra la moral y las costumbres burguesas de ese tiempo, ya muy diferente pues a la realidad de la sociedad. Pretenden ahí demostrar la realidad cotidiana y exaltan pues, ¿no? El heroísmo de las personas, su diario andar, su proceder, ¿no? Tanto pues muestran la desdicha, exploran las regiones más extensas de lo sensible y lo inconsciente del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que sentía un poeta cuando expresaba, pues, ¿no? De repente sus sentimientos, su forma de ser, todo eso desde lo profundo, ¿ya? Obviamente demostrando la realidad. Entonces, eso fue las características que tuvo
el decadentismo. También el decadentismo, como sabemos, buscaba resaltar algunos aspectos de la aristocracia, ¿no? Todo lo fino, lo hermoso en algunos casos, pero más enfocaron este movimiento en la originalidad, ¿no? Dentro del aspecto literario clásico, bueno, como un movimiento que dio mucha importancia, ¿no? Al uso de la sintaxis, ya saben ustedes que es sintaxis, ¿no? Al uso de las palabras, simplificadamente buscaban la belleza, ¿no? La retórica, lo tradicional, ya expresado en sensación, angustia de parte del ser humano. Este movimiento tenía dos tendencias, ya principalmente una de ellas se basaba en el pesimismo, en este caso rechazaban completamente la voluntad de vivir. Aquí se considera la estética, ¿no? Como la única forma de alcanzar la felicidad. Pero aquí se mostraba en este aspecto cómo el ser humano podría alcanzar la felicidad, ¿no? En su vivencia, pero en este caso ellos mostraban lo contrario, ¿no? Cómo el ser humano, pues, es como decir, cuando una persona está deprimido, cómo netamente, pues, ¿no? Decae su expresión, su forma de repente de hablar y todo eso, ellos, este artista, este poeta lo expresaba, ¿no? De esa manera. Por otra parte, también la otra tendencia que tuvo eh, esta corriente del decadentismo, se veía al hombre, ¿no? En algunos casos como un ser superior, ¿no? Que podía llegar más allá del bien y conocer el mal dentro de su vivencia, ¿ya? Vamos a seguir por aquí. Bueno, ahí vamos a enfocarnos ya lo que respecta al decadentismo literario. Aquí entramos ya, ¿no? A lo que respecta al arte, ¿no? Entonces ya habíamos mencionado un poco de historia, qué es el decadentismo, dónde se inició, mayormente sus características, en qué se enfocaron, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar ya cómo el decadentismo se inicia en el proceso literario. Bueno, en el campo de la literatura, el decadentismo se enfocó ya en representar las formas pesimistas ya de la existencia humana, establecer su forma, de repente en algunos casos morbosas, ¿no? Signos de decadencia del hombre, cómo se sentía opacado ante la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad burguesa de ese tiempo, pues apacaba a la sociedad, eh, la clase baja de ese tiempo, ¿no? Cómo se inicia la corrupción dentro de la clase alta, la moral, la crueldad, los sentimientos enfermizos, y en algunos casos también se muestra la depravación, ¿no? Hay algunos cuadros que se muestran más el desnudismo, todo lo que realmente se mostraba ante la sociedad. Entonces, el decadentismo también encontró dentro de su aspecto literario una unidad de tristeza, de melancolía, en algunos casos de cansancio, aburrimiento, ¿no? De parte del poeta o de las personas, cómo vivían en ese tiempo. Fue en este caso el artista que encontró, ¿no? Cómo poder expresar sus deseos, en algunos casos de querer superarse, de considerar, ¿no? No este mundo como un mundo perdido, sino como que sí, en algún momento se puede encontrar la felicidad. Entonces, ya como mencionamos a los poetas de ese tiempo, aquí tenemos algunos poetas, ya en el caso de, eh, dentro de ellos vamos a encontrar a Charles Baudelaire con su obra Poetas Malditos. Ahí expresa, ¿no? Él inicia a este movimiento literario conocido como el decadentismo. Tenemos a Charles Baudelaire, a Paul Verlaine, ¿ya? Aquí tenemos otro más, Piero Luis Piero Lotti, entre otros, ¿no? Estos prácticamente son, pues, ¿no? Poetas franceses, ¿ok? Aquí vamos a hablar de cuatro poetas muy importantes, un poco de su historia, ya de ese tiempo del decadentismo. Como les decía, tenemos a Baudelaire, a Rimbaud, a Verlaine y Mallarmé, ¿ya? Son poetas, pues, que se enfocaron más en el aspecto del decadentismo. Entonces, se refiere también a un talentoso poeta, ¿no? En este caso vamos a hablar de cada uno de ellos para conocerlos un poco más. Primero vamos a hablar de Charles Pierre Baudelaire. Ya, bueno, un representante, como hemos dicho,
de este movimiento. Bueno, conociéndolo un poco más dentro de sus características, vamos a decir que fue un poeta crítico, ¿no? De ese tiempo en cuanto al arte, fue un traductor francés llamado también el poeta maldito, ¿no? Por sus obras, por su expresión dentro de sus obras. Tanto así que pues tuvo una vida bohemia, estuvo sumergido, ¿no? En algunos casos dentro de lo que es la sociedad de ese tiempo. Bueno, fue un poeta con mayor impacto, ¿ya? Dentro del decadentismo, como inicio, que posteriormente, pues le comenté, ¿no? Ya también fue un paso para que de ese modo se inicie el simbolismo. Entonces, el simbolismo francés también tuvo su inicio en el decadentismo, ¿no? También este personaje influyó dentro de este aspecto, entre otros, ¿no? Personajes también que tomaron el inicio de estudiar, por ejemplo, a Théophile Gautier, ¿no? Charles Baudelaire también es considerado entonces como el profeta o padre de esta poesía del decadentismo. Bueno, aquí tenemos a una de sus obras, Las Flores del Mal. Aquí nos comenta, ¿no? Todo lo que sucede como tema, el mal que desataba dentro de sus poesías, la belleza. También en algunos casos hablaba sobre el satanismo de ese tiempo, ¿no? Bueno, divide su libro en varias partes, ¿no? Con respecto a la relación de los sentidos, tanto espirituales, ¿no? Yo también, o habló, ¿no? Sobre el amor, la mujer, cómo se convierte en un objetivo del culto. Sus obras tenemos el Fanfarlo de 1847, ya el Paradis o Paraíso Artificial, entre otros, aquí pueden observar, ¿no? Entonces ya hemos visto quién es el que inicia este movimiento, o considerado como padre de este movimiento. Tenemos Arthur Rimbaud, también otro poeta francés, ¿ya? Nacido en el año de 1854, pues este poeta mostró un desempeño, un gran talento en cuanto a la literatura de ese tiempo. Bueno, lamentablemente tuvo una infancia muy difícil, sus padres se separaron, bueno, ¿no? Su mamá solamente empezó a criarlo, pero con una autoridad pues no tremenda, ¿no? De ese tiempo. Se enfocó más en el periodismo, estudió lo que es la literatura. Rimbaud, ¿no? También enfocó en sus libros el uso del ocultismo, ¿no? Explorando todo el subconsciente. El estilo caracterizó la poesía, abarcó también su juventud, tanto así que recolectó mucha información, ¿no? Sus obras tenemos las poesías, otros textos, Una temporada en el infierno, poemas, entre otros. Bueno, ya conocemos hasta ahí a dos personajes. Aquí tenemos a Paul Verlaine, poeta francés, nacido en Metz, 1844, ¿ya? Tuvo estudios en París. Bueno, ya en 1851 su familia se instala en países donde ahí pues se inicia su trascendencia poética, ¿no? Bueno, Verlaine también, pues, ¿no? Como personaje es acusado, ¿no? De homosexualismo con otro poeta llamado Rimbaud. Fue un escándalo de ese tiempo, ¿no? Como poetas, aquí podemos observarlo juntos, a Verlaine y a Rimbaud, ¿no? En este caso tuvieron un romance homosexual como artista, ¿no? Bueno, nos damos cuenta entonces que ya desde ahí data o muchos años antes este temita, ¿no? Del homosexualismo. Entonces tuvieron una relación, pues que fue un escándalo en la época de ese tiempo, ¿no? Bueno, también como escritor, en su poesía buscó sugerir e evocar, ¿no? La presencia, pues, del estado de ánimo, el uso de la música en cuanto al verso. Bueno, los poemas que escribió, poemas sátira, poemas Los Amigos, Fiestas Galanes. En cuanto a la prosa, también escribió Hombres, Liturgias, Elogias, muchas obras literarias que escribió este personaje. Entonces, ahí tenemos tres. Vamos con Estep Mallarmé, también otro poeta francés, nació en París en 1844, ya huérfano a la edad de los 7 años,
pero se inició sus estudios de bachillerato y posteriormente empezó, ¿no?, a ser un profesor dedicado al inglés, a enseñar inglés. De muy joven empezó a escribir poesías, influenciado por los antiguos, lo que hemos hablado, ¿no?, por Charles Baudelaire. Se instaló en París y ahí pues empieza a escribir sus obras literarias. Fue uno de los pioneros del movimiento decadente, ya no te olvides también, francés de ese tiempo. Falleció en París en el año de 1898. Dentro de sus obras tenemos Herodías de 1864, tenemos una tira de datos jamás aburrirá el azar, entre otros, ¿no? Aquí ya pueden observar sus obras literarias. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado de 4 personajes muy importantes que abarcaron este movimiento enfocado en el decadentismo, ¿no? Ya saben quién es el padre, el más reconocido de esta obra, perdón, de este movimiento. Muy bien. Posteriormente habíamos hablado lo que es el decadentismo en Europa, ¿no? Ya habíamos dicho quiénes fueron en Europa. Entonces, ya se mencionó, pues, ¿no?, estos poetas llamados los poetas malditos, así se les conocía en ese tiempo, ¿no?, bajo esta obra, pues, ¿no?, de Verlaine. Entonces, ya hemos hablado de ellos son, pues, artistas europeos, ¿ya? Entonces, el decadentismo europeo, ya, tomó muchas temáticas en este caso. Trataron más aspectos de la perversión sexual, el sacrilegio, el satanismo, lo macabro, deleite de la enfermedad, la agonía, ¿ya? De repente los seres marginados, despreciados dentro de la realidad burguesa, ¿no? Entonces, mayormente fue la temática que abarcaron en su obra literaria, en la poesía, ¿ya? Esto fue la temática, entonces ya sabemos, ¿no? Perversión sexual, sacrilegio, satanismo, ocultismo, ¿no? Deleite de repente por la enfermedad de ese tiempo, como la persona, pues, ¿no?, agonizaba en un momento de enfermedad. eh, También cómo se veía la gente marginada de ese tiempo, ¿no? También podemos hablar de Europa, pero posteriormente también el decadentismo abarca lo que es ya Hispanoamérica, en este caso España, ¿no? Se inicia en España y también pues ya deja influir, ¿no?, por esa actitud literaria y estética y poética, ¿no? Ya corresponde a otros ideales artistas, ya que se puede considerar ya como artistas del aspecto moderno, del modernismo. Aquí vamos a encontrar algunos poetas, ¿no? En el caso de Rubén Darío, ya, nicaragüense, el mexicano Juan Tablada en España, algunos personajes como Ramón María del Valle, Isaac Muñoz, Emilio Carrera, ya. El decadentismo también, ya, llega a América, ya, en este caso con Julián de Casal, Efrén Rebolledo, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Mariano Acela. Y en el Perú, este personaje llamado César Vallejo, con su poema, ¿alguien se acuerda del poema más reconocido que tiene César Vallejo? Por ahí hay un poema muy conocido, siempre lo expresa. Los heraldos Los heraldos negros. negros. Muy bien, los heraldos negros. Ya, ese poema, pues, de César Vallejo, nos va a mostrar, pues, la realidad, e inclusive lo vamos a ver ahora, qué es lo que mostró a través de esa poesía. Entonces, ya saben, ¿no? César Vallejo fue un representante del decadentismo en América, ¿ya? Bueno, hubieron otros personajes más, pues, ¿no?, que llenaron, pues, o se enfocaron, ¿no?, dentro de su vida, de la vida literaria en Latinoamérica. Ya recordemos, pues, que tuvo inicio en Francia, posteriormente a España, y abarcó todo lo que respecta al decadentismo. Llegada al Perú, aquí vamos a hablar un poco del Perú, ¿no? Ya dentro del aspecto modernista, como inicio del decadentismo, tuvo otros representantes, a Manuel González Prada, de 1886, ya también se inició ya la exhortación a otros jóvenes poetas, bueno, a iniciarte dentro del aspecto literario. Aquí tenemos al arequipeño Jorge Polar, alimeño José Santos Chocano, ¿ya? A Clemente Palma. ¿Alguien sabe quién es Clemente Palma?
Ya fue hijo del reconocido Ricardo Palma, ya, quien escribió las tradiciones peruanas, ya. Clemente Palma es el hijo de Ricardo Palma, ya. Tenemos también a José Antonio Román Enrique Carrillo y muchos personajes más que abarcaron, ¿no? Como inicio ya dentro del modernismo, pero enfocados en el decadentismo como inicio, ¿no? Cuando llega al Perú o América. Bueno, a diferencia de Chocano, hay muchos poetas modernos ya que alinearon pues su originalidad con el decadentismo, ¿no? En especial eh, otros artistas que llegaron a escribir, ¿no? Muchos textos literarios. Entonces ya saben, ¿no? Cómo llega a España, bueno, que algunos representantes nicaragüenses, Rubén Darío también es más conocido, ¿no? Tenemos a César Vallejo en el Perú y algunos más que siguieron, ¿no? Esta idea del decadentismo, como un decadentismo moderno ya a partir de 1896. Vamos entonces a hablar un poco de este poeta famoso en el Perú, poeta César Vallejo. A ver, aquí tenemos este texto, Los Heraldos Negros. Si se dan cuenta aquí, César Vallejo expresa, ¿no? Y justo el decadentismo se enfocaba en esto, ¿no? En la expresión de cómo se sentía el poeta. A ver, vamos a buscar a un alumno. A ver, ¿quién quiere ser voluntario y leer este texto de Los Heraldos Negros? Ya sabe, ¿no? Todo su nota. A ver, ¿quién quiere ser voluntario? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Puede leer Los Heraldos Negros? A ver, ¿quién dice yo? O lo nombro. ¿Cómo? Ya, a ver, vamos a ver a alguien que lo pueda leer. A ver, Morales, ¿puedes leer tú lo que respecta a los heraldos negros que está ahí? ¿Lo ves? ¿Lo puedes observar? Sí, creo, Sí, ¿no? sí se puede ver, Ya, sí. muy bien, muy bien. A ver, ¿nos puedes expresar un poco de poema? Queremos escuchar un poco para relajarnos de repente. Este poema, ¿no? Que lo escribió, pues, ¿no? César Vallejo, y ahí, si se dan cuenta, ustedes van a empezar a entender qué es lo que expresa, ¿no? Este artista. A ver, vamos, Morales, contigo. Gracias por el aporte. A ver, Los heraldos negros. muy Hay bien. golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos de alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los heraldos negros o la genialidad poética llamaría yo a este poema. Muy bien, excelente. Gracias, Morales, por tu aporte. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que expresa este artista? Bueno, aquí, como comento, César Vallejo en sí, pues muestra la capacidad de expresar, bueno, obviamente este es solamente una parte, ¿ya? Del escrito de este verso. Dentro de los 17, aquí muestra uno, ¿no? En este aspecto el artista, pues, ¿no? Expresa toda la banalidad del mal de ese tiempo, ¿no? Con respecto al ser humano. Bueno, obviamente usa algunos términos, como les digo, ¿no? Pues muestra eso, la maldad, la banalidad del hombre de ese tiempo. Todo lo que era implacable en este caso, ¿no? Como pues el alma del hombre pues atraviesa por mucho dolor, ¿no? Mucho quebranto, ¿ya? Y quizás él muestra, para aquí darnos cuenta, quizás como una lección, ¿no? De cómo es el hombre en este caso, ¿ya? Y la existencia, pues, ¿no? De su aprendizaje. Entonces, muy aparte de este poeta, también otros opinaron con respecto a Sófocles también. Él decía, pues, ¿no? Que quizás el hombre, pues, posteriormente se va despellejando, un término que él denominó en el proceso, ¿no? Cuando va aprendiendo, golpeándose de la vida, ¿no? Por eso es que este artista expresa eso, ¿no?
hay golpes en la vida, eso, o sea, las vivencias, a eso se refería, a las cosas que acontecían, ¿ya? Entonces, ahí más o menos se dan cómo expresa, ¿no? Igual de esta manera se expresaron estos poetas en cuanto a sus obras, ¿ya? Algunos, tanto el aspecto poético y literario, se enfocaban, vamos a mostrar la realidad, pues, ¿no? De la sociedad de ese tiempo, de las personas marginadas, de todo lo que acontecía en sí, pues, ¿no? Opuesto a la burguesía. Entonces, aquí vamos, ya el decadentismo en el arte, y aquí la pintura, podemos observar que la pintura, pues en el decadentismo, que ya estamos entrando a la pintura, ¿no? Incluía una serie de temas, pues, ¿no? El pintor de ese tiempo pintaba, ¿no? Diferentes formas artísticas, introduciendo ya una revolución, ¿no? De la forma como se representaba, pues, ¿no? La mística, la estética, la pintura ya dando paso ahí, como les decía, al simbolismo. Sabemos que la pintura también se inicia en Francia, ¿ya? Entonces, el arte se abarcó muy poco, ¿no? Pero hay algunos representantes también que mostraron su pintura, aquí lo vamos a ver, ¿no? Dentro de la pintura del decadentismo, ¿qué es lo que mostraba el artista? Bueno, aquí podemos observar muchos cuadros, ¿no? Enfocados en el aspecto de la pintura. Bueno, dentro de ellos, el artista decadentista, pintor, mostraba el placer de la decadencia, ¿no? El placer dentro de la sociedad aquí, ¿no? También mostraba la ambivalencia frente a la muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pues, muere y cómo es su proceso, ¿no? También se mostraba el eros y el tanatos, ¿no? Todo lo que realmente, pues, eh, enfocado, ¿no? Al sexo, eso, mostrar el desnudismo, ¿ya? También buscó otras sensaciones nuevas, ¿ya? El artista decadente mostró, pues, la sensualidad, el erotismo, el placer, ¿ya? La enfermedad, las aberraciones, la belleza del artificio, ¿no? Como aquí podemos observar algunos cuadros. Aquí está uno, ¿no? La sociedad de ese tiempo, cómo se enfocaba en el placer, ¿no? Entonces, esa es una, aquí podemos verla, otro, ¿no? El estado de la muerte, la decadencia, aquí, ¿no? El erotismo, la sensualidad, el placer. Y aquí otros cuadros más que pues representan también a la mujer, ¿no? Dentro del erotismo. Muy bien, entonces de esa manera se expresa el artista decadente en cuanto a la pintura, ¿ok? Vamos por acá, bueno. Muy bien, entonces vamos a hablar aquí un poco, bueno, aquí el fin de la decadencia, del decadentismo, ¿no? Ya aquí prácticamente, como les decía, abarcó más o menos entre 10 a 20 años nada más, ¿no? Porque ya hacia 1890, perdón, ya este decadentismo, pues, ¿no? Ya en Francia se manifiesta, ¿no? Como un movimiento en decadencia. Posteriormente a ello, se inicia el simbolismo, ¿ya? A partir de ese entonces ya el simbolismo, conocido con otro nombre, con los poetas ya que se iniciaron dentro de ese tiempo, tuvieron la trayectoria ya pues, de acabar con el decadentismo, ¿no? Que se entendía como un movimiento considerado que posteriormente ya termina, ya más o menos en el año de 1866 tuvo ese inicio, ya prácticamente a partir de 1890 ya, pues, ¿no? Va a dar inicio a este decadentismo, para dar paso ya al simbolismo, refiriéndose ya a la búsqueda, pues, de la poesía. También, como les decía, continúa ya Baudelaire también en la cabeza, ¿no? De este simbolismo ya mostrando otras expectativas. Bueno, las teorías del simbolismo aparecen publicadas ya en una revista en la cual pues
ya se va a vincular, ¿no? Este nuevo movimiento a las diversas eh, formas de arte, ¿no? Dentro del campo del lenguaje, ya utilizando el simbolismo, con otros valores, con otra palabra, con otras aspiraciones, con otra armonía dentro del campo universal, lo que respecta al arte, ¿no? El simbolismo, si se acuerdan, ya lo llevamos, ya conocen qué es el simbolismo. Muy bien, entonces, aquí vamos a terminar. ¿Cuál fue la importancia que tuvo este movimiento del decadentismo? Bueno, la importancia de este movimiento, pues, ¿no? Se basó en la capacidad que tuvieron estos artistas, que aquí pueden observar, para expresar sus sentimientos, su forma de pensamiento, sin estar atado, ¿no? A la realidad. Fue una corriente, pues, que le dio mucha importancia al significado correcto de las palabras, la búsqueda de la sensación, el poder, el pensamiento, la angustia, ¿no? Así como lo mostró César Vallejo, ¿no? Una angustia en sus poemas. Bueno, con estos personajes, pues, ¿no? Que abarcaron, ya lo conocemos, a Jan de Baudelaire, Jean Sica, José María Llanas, Ramón María del Valle, entre otros personajes, ¿no? Que abarcaron estas obras, ¿no? Que también se dio a conocer dentro del decadentismo de Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, Los Poetas Malditos de Verlaine, entre otros, ¿no? Que fueron, pues, conocidos durante esa época. Hasta la actualidad también se ven de esos libros, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado cuál fue la decadencia, cuál fue el inicio, dónde se inició, cómo fue la pintura, qué es lo que mostraron estos artistas, quién fue el representante en el Perú, ya representantes en Europa, ¿no? Estos cuatro poetas conocidos como poetas malditos, donde expresaban todo sus ideas en sus obras, ¿no? Bueno, y donde se inicia, que es decadentismo, bueno, hasta ahí hemos terminado. Muy bien. Aquí tenemos algunas preguntitas, como ustedes ya saben, ¿no? Tenemos un librito como de trabajar, pero hay algunas preguntas que vamos a retocar. Para Quiero ver si se responderla una. acuerdan, ¿ya? Ok. Entonces anoten por favor estas preguntitas. Ya, yo voy llamando lista rápidamente. Ya, es muy importante la asistencia. Entonces, va anotando por favor qué es el decadentismo. Si gusta, va desarrollando, no hay problema. Bueno, para los que quizás puedan o tienen un poco más de tecnología, está también la plataforma, ¿ya? Entonces, el decadentismo, ¿qué es? ¿Dónde me quedé la vez pasada en cuanto a los orales? Ya. Entonces, puede anotar por favor las preguntas y yo voy llamando. Lista. Muy bien. A ver, vamos con. Vamos. Cárdenas se encuentra. Cárdenas. Cárdenas Gómez se encuentra. No se encuentra, ¿no? Muy bien, Cárdenas ya. Ya ves, chicos, ahí ya. Cárdenas Gómez faltó hoy, pero anteriormente sí estuvo. Chiroque Guillermo se encuentra. Chiroque Guillermo. Muy bien. Ya, entonces voy a nombrar, ya. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Voy a nombrar a 10 alumnos, ya, como intervención oral para ganar tiempo. Profesor, en la nave se equivocó en la pregunta. A ver, vamos a ver, muy bien. A ver, vamos a ver. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué expresa Ricardo Palma en Los Heraldos Negros? ¿Es así? No, nada, profesor. Ese es César Vallejo. Ah, ya. Entonces, muy bien, ¿no? ¿Estás atento? ¿César Vallejo o Ricardo Palma? ¿Mm? César Vallejo, profesor. Ya, César Vallejo. ¿Así cierto? Es cierto. Muy bien, está atento ese alumno. Vamos por acá. Ah, a ver, ¿por qué lo puse así? ¿Alguien se da cuenta? ¿Ya es? Muy bien. Ya. Ahora sí, muy bien. Felicitaciones, Flavio Vázquez, porque te has dado cuenta. De repente los demás también se dieron cuenta. Ya, entonces vamos a... Profesor, le quería comunicar el alumno Smith Arroyo se ha retirado.